Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Cafetero? Bienvenidos una vez más a su espacio, donde la pasión por el fútbol colombiano no conoce fronteras. Hoy les pido que se sienten, se pongan cómodos, porque lo que vamos a analizar no es una simple noticia, no es un resultado más, es la crónica de una consagración. Hoy vamos a hablar de cómo el nombre de un colombiano, de nuestro Luis Díaz, se ha convertido en el epicentro de un terremoto futbolístico en Alemania. El escenario, el imponente Allianz Arena de Múnich. El rival, un Wolfsburgo que llegaba con sus propias aspiraciones. El resultado final, un estruendoso, un categórico, un inolvidable 8-1 a favor del Bayern Múnich. Pero más allá de la goleada, que ya de por sí es histórica, la prensa alemana, una de las más exigentes y rigurosas del mundo, ha amanecido con un único protagonista en sus portadas y debates. Hoy vamos a hablar de cómo el nombre de un colombiano, de nuestro Luis Díaz, se ha convertido en el epicentro de un terremoto futbolístico en Alemania. El escenario, el imponente Allianz Arena de Múnich. El rival, un Wolfsburgo que llegaba con sus propias aspiraciones. El resultado final, un estruendoso, un categórico, un inolvidable 8-1 a favor del Bayern Múnich. Pero más allá de la goleada, que ya de por sí es histórica, la prensa alemana, una de las más exigentes y rigurosas del mundo, ha amanecido con un único protagonista en sus portadas y debates. Hoy vamos a hablar de cómo el nombre de un colombiano, de nuestro Luis Díaz, se ha convertido en el epicentro de un terremoto futbolístico en Alemania. Desde que el árbitro pitó el inicio, quedó claro que no sería una tarde cualquiera para el Guajiro. Olvídense de esos partidos donde un jugador tarda en entrar en ritmo. Luis Díaz saltó al césped con una declaración de intenciones. Cada vez que el balón se acercaba a la banda izquierda, se sentía una descarga eléctrica en el estadio. No era solo un jugador recibiendo la pelota, era el anuncio de un peligro inminente. La defensa del Wolfsburgo, que en la previa seguramente estudió cómo contenerlo, se encontró con una pesadilla en movimiento. Los manuales tácticos se hicieron pedazos, porque Lucho no solo los desbordaba por velocidad, los descolocaba con su inteligencia, con amagues, con cambios de ritmo que parecían violar las leyes de la física. Cada control orientado era una invitación al caos, cada carrera al espacio una sentencia para una defensa que, minuto a minuto, se veía más superada y expuesta. Y entonces llegó el momento. El gol. Y aquí, amigos, debemos detenernos, porque lo que hizo Luis Díaz no fue simplemente marcar, fue componer una pieza de arte en cuestión de segundos. La prensa alemana lo describe con una precisión quirúrgica, y vale la pena desglosarlo. Primero, la lectura del juego. Mientras otros veían una jugada desarrollándose, Lucho ya estaba viendo 3 movimientos por delante. Identificó el pasillo, ese espacio mínimo entre el central y el lateral que solo los elegidos pueden ver. Segundo, la ejecución. El desmarque no fue una simple carrera, fue una explosión. La velocidad con la que atacó ese espacio dejó a su marcador literalmente plantado, como una estatua viendo pasar un tren de alta velocidad. Y tercero, la definición. Aquí es donde se mide la jerarquía. Con el pulso a 1000 por hora y el portero achicando, Lucho exhibió una frialdad polar. No le pegó con furia, no cerró los ojos, levantó la cabeza, eligió el lugar y colocó el balón con una precisión de cirujano, lejos del alcance del guardameta. Fue un gol que gritaba confianza, que hablaba de su madurez. No fue un gol de suerte, fue un gol de autor. Un gol que resume su estado actual, un jugador en la cima de su poder futbolístico. Pero aquí es donde el análisis alemán se vuelve realmente interesante y nos muestra por qué valoran tanto a nuestro compatriota. Si creen que los elogios se terminan en el gol, están muy equivocados. Lo que más se está destacando es el trabajo invisible de Díaz. En un partido que tu equipo gana 8-1, ¿cuál es la tendencia natural? Relajarse, regular, pensar en el próximo encuentro. ¿Qué hizo Lucho? Todo lo contrario. Corrió cada balón como si fuera el minuto 90 de una final de Champions. Fue el primer defensor de su equipo, liderando una presión asfixiante que no dejó respirar al Wolfsburgo. Lo vimos recuperar balones en campo propio. Lo vimos iniciar la construcción del juego desde atrás. Esta actitud competitiva, esta garra que nosotros conocemos tan bien, es lo que ha enamorado a los analistas alemanes. Ellos entienden que esa mentalidad es la que diferencia a los buenos jugadores de las leyendas. Ese compromiso innegociable es lo que explica por qué el Bayern, lejos de conformarse, fue una máquina insaciable durante todo el partido, y Luis Díaz fue el combustible de esa máquina.
Como era de esperarse, las calificaciones post-partido lo colocan en el podio de los mejores. Se habla de su constancia, de su capacidad para ser decisivo, pero sobre todo, de su evolución. Ya nadie en Alemania lo ve solo como un extremo rápido, lo definen como un futbolista total, un jugador que no solo ejecuta un plan, sino que lo entiende, lo interpreta y lo mejora. Y este impacto trasciende lo táctico. Hay que hablar de la conexión con la gente, con la caldera que es el Allianz Arena. Los medios resaltan la imagen de su celebración. No fue una celebración para las cámaras, fue un desahogo puro, una carrera hacia la tribuna, un grito compartido con miles de aficionados que ya lo sienten como uno de sus propios. Esa imagen, para la prensa, es la metáfora perfecta de su presente. Un jugador totalmente integrado, querido y fundamental para el alma del club. Es el ídolo que la gente quiere ver porque en su entrega ven reflejada su propia pasión. Tácticamente, el fenómeno Díaz es fascinante. Su sola presencia en la banda izquierda obligó al Wolfsburgo a desproteger otras zonas del campo. El técnico rival tuvo que enviar ayudas constantes para intentar frenarlo, dejando espacios que jugadores como Musiala, Sane o Harry Kane aprovecharon sin piedad. Lucho no solo genera peligro por sí mismo, genera un efecto dominó que desarticula toda la estructura rival. Es un problema sin solución para los entrenadores contrarios. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el techo de Luis Díaz en el Bayern? Después de una exhibición como la de hoy, la respuesta parece clara: no tiene techo. Actuaciones así no solo le aseguran un lugar indiscutible en el once titular, sino que lo posicionan como uno de los líderes silenciosos del vestuario. Un líder que habla en la cancha, con fútbol, con sacrificio y con goles. La prensa alemana ya no habla de él como una pieza importante, hablan de él como una pieza fundamental para las aspiraciones del Bayern Múnich en todas las competiciones. Es el jugador que puede romper un partido cerrado y el que puede liderar una goleada histórica. Es, en definitiva, la clase de futbolista por la que se pagan millones y sobre la que se construyen proyectos ganadores. En resumen, amigos de Fútbol Cafetero, lo del fin de semana en Alemania fue mucho más que un gran partido de un colombiano en el exterior. Fue la confirmación de que Luis Díaz pertenece a la élite mundial. Un Bayern Múnich dominante, una goleada que quedará en los libros de historia y un guajiro que no solo marcó un golazo, sino que demostró ser el corazón y el motor de uno de los equipos más poderosos del planeta. La conclusión que resuena en toda Alemania es una, y es contundente. Cuando Luis Díaz juega a este nivel, el Bayern Múnich es sencillamente imparable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con el análisis de la prensa alemana? ¿Creen que estamos viendo la mejor versión de Lucho Díaz en su carrera? Déjenme saber todo lo que piensan aquí abajo en los comentarios, que los estaré leyendo. No olviden darle like a este video, suscribirse a Fútbol Cafetero y activar la campanita para no perderse nada de la actualidad de nuestros cracks por el mundo. Nos vemos en el próximo análisis. Un abrazo para todos.